Estamos arrancando con la entrega de material escolar para las escuelas de Santa Cruz del Quiché, Chichicastenango, Chiché y San Pedro Jocopilas, que son los municipios que ámbito de actuación de Asociación Verde y Azul y Fundación Educo. Precisamente el día de hoy haciendo la entrega a 67 escuelas de Santa Cruz del Quiché. ¿Qué tipo de materiales se hacen? Mire, tenemos material que hemos acostumbrado a entregar, tenemos ya 7 años con de hacer entrega a inicio de año para que el docente pueda realizar su labor. Es material a utilizar en el aula entre docentes y niños. Estamos entregando 3 tipos de material acorde al grado. Podemos mencionarles, por ejemplo, para los niños pequeños de preprimaria y primero hay material como pajillas, paletas, afomi, hay papel construcción, hay tijeras, hay material que únicamente se utiliza en esos grados. Hay otro material clasificado para los grados de segundo y tercero, que está identificado con color rojo. Lleva un material un poco más formal, que va acorde a la edad de los niños también, y el identificado con color azul corresponde al paquete número 3, que va para los grados cuarto, quinto y sexto. Estamos financiados en un 98% por familias españolas, o sea, este apoyo no viene de gobierno español, viene de familias de la clase media de España que colaboran con nosotros desde hace aproximadamente 8 años. Son familias que también tienen un trabajo, también incluso familias que se han quedado sin trabajo en España y que no han dejado de apoyarnos. Realmente es de agradecer, ¿verdad?, a la institución y al proyecto Educo y Verde y Azul por el material que en esta oportunidad nos están donando para los establecimientos educativos. Creo que es de suma importancia todo lo que trae en las cajas, que realmente pues los maestros lo utilizan de una manera adecuada. En nuestras escuelas no se les pide ni un solo centavo a los padres, porque el material que nosotros hemos recibido el día de hoy ayuda, ¿verdad?, a la economía familiar, y de esta manera es que los padres no tienen que dar absolutamente ni un centavo por materiales. El material es muy importante para los niños, porque los niños aprenden nuevos métodos para sus estudios, ¿verdad? Nosotros vemos muy importante y valoramos y agradecemos a la institución que siempre nos apoya con el material didáctico.